Otra vacuna es la del neumococo, que es una enfermedad causada por bacteria también, que puede propagarse de una persona a otra mediante el contacto cercano, puede provocar infecciones en los oídos y también infecciones graves en los pulmones, la sangre, el cerebro y la médula espinal, que es lo que produce la meningitis. Todas las personas pueden contraer la enfermedad neumocócica, pero los niños menores de 2 años y los adultos mayores de 65, las personas con determinadas afecciones médicas y fumadores de cigarrillos tienen el riesgo más alto. La vacuna para el neumococo, existen 2 tipos de vacuna, una es para el adulto y otra para niños. La vacuna neumocócica polisacárida 23 valente tiene 23 serotipos de neumococo, o sea, lo que les dije acá ponen 23 especies de la bacteria, las cuales el 90% causan infecciones graves. Resulta efectiva la mayoría de los adultos sanos a las 2 o 3 semanas de su administración, pero tiene el inconveniente de que algunos grupos de la población, como por ejemplo menores de 2 años, individuos muy ancianos, pacientes con enfermedad crónica prolongada, pueden no responder adecuadamente a esta vacuna. Además, proporciona una protección poco duradera, alrededor de 5 años, donde después hay que volver a colocárselas. Y la vacuna, la conjugada heptavalente, que protege porque frente a 7 serotipos nada más, por eso se llama septavalente. Tiene, digamos, produce con mayor frecuencia produce una enfermedad invasora en la primera infancia, tiene una utilidad en la prevención de la enfermedad neumocócica de las primeras etapas de vida, ya que consigue una excelente respuesta inmune en los niños menores de 2 años, proporciona protección a largo plazo, y esta vacuna conjugada ha demostrado su eficacia en la prevención de la enfermedad neumocócica invasora. ¿Sí? Que son las meningitis y la infección en la sangre, parte de las neumonías y protección moderada frente a la otitis media aguda causada por el neumococo. Esta es la que le colocamos a los niños para evitar la que se genere la que se llama la meningitis en la infancia, ¿sí? Se llama PBC-13, así es como van a ver que se llama la vacuna, y la vacuna neumocócica conjugada brinda protección contra 13 serotipos. Esta es la que nosotros tenemos. ¿Quién debe administrarse esta vacuna? Bueno, quien tenga, generalmente se administra de forma de rutina en niños de 2, 4 y 6 meses, y cuando de 12 a 15 meses. También se recomienda para niños y adultos de 2 a 64 años de edad con determinadas afecciones de salud, y para todos los adultos mayores de 65. Ahí tienen todos los tipos de enfermedades, ¿sí?, que se deberían colocar este tipo de vacuna. Los problemas reportados en relación a la PBC-13 varían según la edad. Los problemas más frecuentes en niños son somnolencia después de la inyección, pérdida del apetito temporal, enrojecimiento, sensibilidad en el lugar donde se colocó la inyección, hinchazón en el lugar y fiebre moderada. Los adultos han reportado presentar dolor, enrojecimiento, hinchazón, donde se le colocó la inyección, fatiga, dolor de cabeza, escalofrío muscular. Y los niños pequeños que reciben PB13 junto a la vacuna contra la influenza inactivada al mismo tiempo pueden tener mayor riesgo de generar la fiebre. No administrar en embarazadas ni en inmunodeprimidos. ¿Sí? Entonces la que nosotros tenemos hoy actualmente en el mercado es esta, la PBC-13, que nos protege contra 13 serotipos. Y después tenemos la de la poliomielitis. La poliomielitis es una enfermedad que, bueno, tuvo su auge mucho más adelante, hace ya un tiempo, digamos, pero que con el tiempo se fue atenuando. Ya hoy, con la vacunación, casi no hay casos de poliomielitis. La causa un virus que afecta a la médula espinal y provoca parálisis, se contagia por el contacto de persona a persona o al consumir comidas, bebidas contaminadas con materia fecal de esa persona infectada. La mayoría de las personas infectadas con polio no tienen síntomas y es posible que se recupere sin complicaciones, pero algunas veces estas personas que contraen la polio desarrollan parálisis, ¿sí? Entonces la polio puede determinar en una discapacidad permanente. También puede causar la muerte, generalmente de la parálisis de los músculos, porque nos paraliza los músculos para respirar y ahí causa la muerte. La polio solía ser muy común en los Estados Unidos, mataba a millones de personas y dejaba paralíticas a otras tantos.
Si no existe cura para la infección de la polio, pero puede prevenirse mediante la vacunación. Antes, cuando no existía la vacuna, había muchos chicos, como ven ahí, con esos tipos de problemas, parálisis, incapacidad de movilizar sobre todo los miembros inferiores, alteraciones musculares, pero después con la vacuna, bueno, se puede prevenir. Ahora, si tenemos polio y no tuvimos la prevención de vacunarnos, no hay forma de curar la enfermedad. Bueno, en todo el mundo se emplean distintos tipos de vacunas para la poliomielitis. La primera desarrollada fue por Jonas Salk, probada en el 52 y dada a conocer en el 55, y consiste en una dosis inyectada polivírica inactivados o muertos, ¿sí? Y la segunda vacuna fue una vacuna oral desarrollada por Albert Sabin, que usaba la polivirus, o sea, varias partes del virus atenuados, muchos virus atenuados. Esta es la Sabin, que muchas veces las que son madres sabrán, que se les da por vía oral a los niños, ¿sí? La mayoría de las personas deben recibirla en la niñez. La dosis de IPV se administra generalmente a los 2, 4, 6 y a los 18 meses, y de los 4 a los 6 años de edad. Y los adultos, la mayoría de los adultos no necesitan esto porque ya fueron vacunados contra la polio de niños. Para algunas personas adultas que estén en riesgo deben colocarse o aplicarse la vacuna contra la polio, incluida personas que viajan a ciertas partes del mundo, trabajadores en laboratorios, trabajadores de salud que atienden a pacientes que tienen riesgo de tener polio. Adultos de riesgo elevado pueden necesitar 1 a 3 dosis del IPV según la cantidad de dosis que hayan recibido en el pasado. No existe riesgo conocido por la aplicación de la vacuna al mismo tiempo que se reciban otras vacunas. La ventaja de colocarse la Sabin frente a la vacuna de Salk, que es que las personas vacunadas de la vacuna Sabin quedan inmunes a la poliomielitis y no son portadoras, mientras que las personas vacunadas con la vacuna de Salk quedan inmunes a la polio, pero pueden contagiar a personas no vacunadas, ¿sí? Son portadoras. Por este motivo, algunos países utilizan solamente la vacuna Sabin. Como dije anteriormente, teníamos acá, dos vacunas, una la de Salk y otra la producida por Sabin. La que actualmente se está utilizando es la de Sabin, porque la vacuna de Salk se administra mediante inyección intramuscular y, como decía, puede dejar a la persona siendo portadora, que transmite el virus. En cambio, la vacuna de Sabin se administra por vía oral, es más práctica y además deja una protección. Tras 2 dosis de vacuna de virus inactivados o vacuna Salk, al menos el 99% de los individuos desarrollaron anticuerpos contra 3 serotipos del polivirus y más del 99% son inmunes contra el virus. Pero después tenemos una única dosis de vacuna de virus vivos atenuados o Sabin, que a diferencia, como digo, de la otra, que son 2 dosis, esta es una dosis, provoca una inmunidad contra los 3 serotipos de polivirus en el 50% de los individuos. Si colocamos 3 dosis de la vacuna de virus atenuado, lleva a una generación de anticuerpos protectores contra los 3 serotipos en más del 95% de los individuos. La inmunidad que generan estas vacunas probablemente sea de por vida, mientras que la duración de la inmunidad generada por la IPV se desconoce, aunque se cree que brinda protección por varios años. Entonces, volviendo para que quede esto claro, digamos, para la poliomielitis tenemos 2 vacunas, la IPV y la OPV. Una es la desarrollada por Salk y la otra por Sabin. ¿Cuál es la que se usa actualmente? La que de Sabin, porque genera inmunidad de por vida, es vía oral, mucho más fácil de aplicación, se dan y da una inmunidad que el individuo no puede contagiar. O sea, en cambio con la otra el individuo queda como portador de la enfermedad y puede contagiar. Las dosis, en la forma en que se da la vacuna, depende mucho del lugar, digamos, del país. Pero fíjense en el calendario de vacunación, nosotros tenemos un esquema de 3 dosis y puede haber más refuerzos en caso de ser necesario. Bueno, esto es nuevo esquema de vacunación. Esto, bueno, dice que ha cambiado. Cuando nosotros antes se daban, digamos, las 2 tipos de vacuna, hoy se da solamente la vía oral. Y bueno, el calendario de vacunación generalmente se puede, en algunos países, yo creo que hoy se da solamente la vía oral,
pero en algunos países utilizan a los 2 meses de vida le hacen una IPV inyectable, a los 4 meses otra inyectable, a los 6 meses la oral, de los 15 y 18 meses otra oral y a los 5 o 6 años otra oral. Ese es el esquema de vacunación normal de la polio. Se le da la IPV primero y después la OPV. Y después tenemos otro tipo de virus, que es el rotavirus, que es el que causa las diarreas en los niños y neonatos. Es uno de los varios virus que a menudo causan infecciones denominadas gastroenteritis. La transmisión del rotavirus se produce en personas a persona a través del agua, alimentos contaminados, superficie contaminada. Se manifiesta como una gastroenteritis de 3 a 10 días de duración, con vómitos, diarreas acuosas, fiebre, dolor abdominal. Y bueno, existe la vacuna en el calendario de vacunación a partir del 2015. Recién ahí se colocó una vacuna para el rotavirus, ¿sí? Actualmente existen 2 tipos que son igualmente seguras y eficaces contra el virus, ya han sido licenciadas y están en nuestro país. Vacuna oral atenuada con 5 virus híbridos, bueno, ahí tienen los 5 virus, que es la Rotatex, o la vacuna oral atenuada, que esta es liofilizada, como le contaba, cuando es líquida una cosa, y liofilizada es cuando hay que prepararla, que se llama Rotarix, son las dos que hay. Ambas vacunas se administran por vía oral, y bueno, se utilizan a partir de los 2 meses de edad, con un número de 3 dosis, con 2 meses de intervalo entre cada dosis. La vacuna oral atenuada, que contiene una única cepa de origen humano, se utiliza a partir de los 2 meses de edad, en un número de 2 dosis, con 2 meses de intervalo entre ambos. Efectos adversos que pueden tener: irritabilidad, náusea, vómito, diarrea, fiebre. Y no debe vacunarse niños con gastroenteritis en el momento y aquellos con malformación o enfermedad crónica de intestinos. Y bueno, y acá les dejo el trabajito práctico. En realidad lo que quiero que hagan es que elijan una de todas estas vacunas que les puse acá, que son importantes, y la desarrollen así, tal cual lo desarrollé yo, viendo de qué se trata, cómo está conforme la vacuna, cuál es el calendario de vacunación para esa vacuna, quién debe colocarse la vacuna, en qué momento deben colocarle la vacuna, para qué sirve esa vacuna, contra qué infección es efectiva. Pero elijan una. Lo ideal es que se pongan de acuerdo ahí en el grupo por WhatsApp y para que hagamos, si bien son 8, podamos hacer las 8 para que después podamos pasar los trabajos por ese grupo y tengamos todas las vacunas hechas. Así que vayan poniéndose de acuerdo para no repetir y que las 8 sean elaboradas. Si bien se va a repetir en algunos porque son más de 8 alumnos, pero bueno, vamos poniéndonos de acuerdo ahí en el grupo. Vayan poniendo cada una cuál va a desarrollar, así no se repiten no hacemos todos los alumnos hacer la misma vacuna. No sé si me explico. Igual lo vamos viendo ahí en el grupo.